nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 29 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 30 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio del señor Vicepresidente Ejecutivo del ENAMI, mediante el cual se refiere al castigo por presencia de bismuto que afecta a los priquineros y pequeños mineros de Andacollo, señalando que se ha decidido incrementar el nivel de recepción de concentrados con contenido de ese elemento, monitoreando su efecto caso a caso. Lo tiene en su poder en este momento don Francisco Eguiguren, que fue quien trajo y solicitó esa audiencia. Asimismo, señora Presidenta, hemos recibido un oficio de don Leopoldo Pérez, jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, mediante el cual nos informa que la diputada señora Sofía Cid será reemplazada por el efecto de la sesión del día de hoy por el diputado Mario Desbordes, que nos acompaña en este momento. Terminada la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Puntos varios? Sí. Diputado Eguiguren. Presidenta, quisiera invitar a la empresa Interchile para que nos informara en qué está la situación del proyecto La Dormía, donde hay una querella y hay unas acciones legales. A mí se comunicó conmigo la comunidad y donde expresa profunda preocupación por los avances, los proyectos y la situación en que están. Me gustaría poder invitarlos a que ellos nos informaran en qué situación están hoy día y en qué situación están en su relación y comunicación con la comunidad. Diputado, si viene solamente la empresa, vamos a tener una visión del tema. ¿Quién además debería venir para escuchar? A mí me gustaría también tener aquí yo invitaría al subsecretario Pablo Terrazas también, para que él, de parte del Ejecutivo, también tuviera una opinión al respecto. Perdón, estoy hablando de energía. Ricardo Irarrázaval. El subsecretario de Energía. Y también a la comunidad. Y a la comunidad, efectivamente, sí. Okay. Además que el subsecretario ha estado muy metido en estos temas, por lo tanto, para él es de dominio perfecto. Le vamos a poner fecha luego con el secretario. Muchas ¿Puntos gracias, varios? Presidente. ¿Sigue puntos varios? ¿No? ¿Nadie? Ok, entonces vamos a dar inicio a la orden del día. Tenemos por objeto recibir al señor gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Codelco y a dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Alto Cachapual, Coya, comuna de Machalí, con el objeto de debatir en torno a la instalación de una planta de tratamiento de arsénico. Se encuentra con nosotros don Mauricio Campuzano, ¿sí? Don Mauricio Campuzano, acompañado por la señora Valentina Santelices, que es gerente de sustentabilidad del Teniente, y don Claudio Carrasco, gerente de la Fundición del Teniente. La señora Patricia Muñoz, ¿no? Patricia Muñoz, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, María Teresa Orrego, Andrés Alfredo Letelier y Sara Macías. Ok. Muchísimas gracias y vamos a darle entonces... está puesto en el orden que debería partir Codelco, pero tengo la impresión de que quizá sería bueno que escucháramos primero a la comunidad y después, ¿no? ¿Primero Codelco? Ok. Sí, porque gentilmente el diputado Castro me reemplazó la semana pasada, entonces él tiene bastante claro el tema. ¿Sí? Solo para diputado Castro, reiterar en ese mismo sentido, creo que es mejor que Codelco inicie, haga la presentación, okay. Después los vecinos, y ahí se abre el diálogo, la conversación más práctico. De acuerdo. Tiene la palabra don Mauricio Campuzano. Gracias. La base del micrófono, Mauricio. En la base del micrófono. Ahí está. Muchas gracias, señora diputada. Primero que todo, buenas tardes a todos los diputados, a los representantes de las comunidades. Primero que todo, diputada, quisiera excusar la presencia del gerente general del Teniente, don Nicolás Rivera,
quien había sido citado, digamos, originalmente a esta sesión. Y quisiera también, por su intermedio, pedir a la comisión ceder la palabra a la gerenta de sustentabilidad del teniente, Valentina Santelices, porque es la persona que técnicamente es la que lleva el proyecto del cual es objeto interés de la comisión. Muy bien, señora Valentina, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por darnos la oportunidad al teniente de poder presentar este proyecto de mejoramiento ambiental, que esperamos, hemos preparado una breve presentación y antes que eso, señora presidenta, hemos preparado un breve video que describe de una forma fácil, esperamos, el alcance de nuestro proyecto, para luego poder iniciar la conversación como mencionaba el diputado. División El Teniente está ubicado en la comuna de Machalí, a 49 kilómetros de la ciudad de Rancagua, y es uno de los 8 centros productivos de Codelco, Chile. En sus 113 años, y desde que es propiedad del Estado de Chile, ha generado cuantiosos recursos para el país. Solo en los últimos 10 años entregó al Estado excedentes por más de 15.000 millones de dólares. Desde sus inicios ha realizado los procesos de extracción del mineral, concentración y fundición. En esta última etapa, en la fundición Caletones, el concentrado de cobre se somete a altas temperaturas para separar el metal rojo de otros materiales. Este proceso genera gases que contienen azufre y arsénico, los que son tratados por las 2 plantas de limpieza de gases que tiene División El Teniente y que permiten capturar el 94% de las emisiones que antes salían hacia la atmósfera. ¿Desde cuándo existen estas plantas? Desde 1998, cuando el teniente implementó el plan de descontaminación de Caletones, cumpliendo desde sus inicios hasta hoy la normativa que rige para la fundición. ¿Cómo funcionan las plantas de limpieza de gases de la fundición Caletones? Por una parte, los gases que genera el proceso de fundición son capturados y acondicionados para procesarlos y fijar el azufre como ácido sulfúrico, el que es transportado al puerto de San Antonio para su comercialización como un subproducto de la División El Teniente. Por otra parte, los líquidos restantes o efluentes de las plantas de limpieza de gases son neutralizados y nuevamente separados en líquidos que son recirculados al proceso productivo, y en sólidos a los que se les agrega cal y son convertidos en un residuo húmedo llamado arsenito de calcio, que tiene principalmente yeso y una cantidad variable de arsénico. Esta sustancia es ensacada y transportada en camiones hasta la región metropolitana para su disposición final. El flujo de camiones diario autorizado es de hasta 10. Anualmente se producen 36.000 toneladas de este residuo final. ¿En qué consiste el proyecto de la nueva planta de tratamiento y disposición final de residuos arsenicales? División El Teniente revisa y mejora sus procesos en forma permanente. En esta línea invertirá más de 74 millones de dólares para reducir estos residuos, disminuir la exposición a riesgos de sus trabajadores y trabajadoras y mejorar el almacenamiento y disposición final de la sustancia. Para cumplir con este nuevo estándar, el proyecto incorpora tecnologías ambientalmente eficientes, donde el arsénico en solución es capturado por el azufre. Como resultado se obtiene un líquido con una cantidad mínima de arsénico que se reutilizará en los procesos del teniente y un residuo sólido 4 veces menor al que se genera actualmente. El proyecto también mejorará las condiciones de seguridad de los trabajadores, ya que contará con un edificio aislado para envasar y con un sistema de ensacado automático que evitará el contacto directo con el producto.
emisión de depósitos. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tendrá el nuevo depósito? Los residuos sólidos serán embalados y sellados en contenedores de doble revestimiento, impermeables y resistentes a la radiación ultravioleta, lo que impide su contacto con el medio. Las celdas del depósito tendrán un sistema de impermeabilización con 6 capas de material geosintético que impiden riesgos de filtración a napas subterráneas y suelos. Su instalación será auditada de principio a fin por un equipo de inspectores acreditados. El depósito será construido bajo normas antisísmicas chilenas, consideradas entre las más exigentes del mundo. Las geomembranas pueden adaptarse a las deformaciones del terreno sin romperse y mantener la impermeabilización a todo evento. Todas las celdas contarán con un sistema de control y contención de fugas, que contempla un programa de monitoreo para alertar tempranamente en caso de una filtración. Además, una red de colectores de aguas superficiales canalizará las precipitaciones que pudieran entrar en contacto con el sistema. Cada celda tendrá un pozo hermético y una motobomba que impulsará las aguas a un estanque de almacenamiento de hormigón armado. Desde allí serán recirculadas a la planta de tratamiento de efluentes. Es decir, no tendrán ningún contacto con los recursos hídricos de la zona, como ríos y otros cauces. Cada vez que una celda se llene, se le aplicarán 5 capas de sellado, una cama de apoyo de gravilla, una lámina de arcilla geosintética, una geomembrana impermeable, una capa de material drenante y finalmente una capa de suelo natural. En resumen, el nuevo depósito garantiza un almacenamiento seguro y de riesgos controlados. Estará en el área industrial del Teniente, lejos de centros poblados. Elimina la circulación de camiones cargados de residuos arsenicales. Mejora los estándares de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores. La generación de residuos es parte de la actividad minera en todo el mundo. Codelco División El Teniente se hace cargo de esta realidad, invirtiendo cuantiosos recursos y utilizando la mejor tecnología disponible para resguardar la seguridad y el cuidado de las comunidades y el medio ambiente, bienestar de sus trabajadores y de la comunidad. Ahora hay una presentación, un PowerPoint. Sí, señora presidenta. Muchas gracias por su atención, en realidad por la atención al video, porque nos facilita bastante la conversación del alcance del proyecto que queremos contarle. Señora presidenta, antes de contarle de este proyecto, queremos ir un paso, invitarlos a ir un paso hacia atrás. Como lo dice el video, en primer término, el mineral de cobre siempre en forma natural, ustedes lo saben bastante bien en esta comisión experta, siempre en forma natural va acompañado de componentes como el azufre y el arsénico. Por tanto, el procesamiento de un mineral como el nuestro siempre lleva el requerimiento de también atender los residuos que tengan un contenido arsenical. Primero quiero que eso lo tengamos en mente. Y luego también, como le decía, ir un paso hacia atrás, comentar un poco cuál es el esfuerzo de mejoramiento ambiental que ha hecho la fundición de Caletones en los últimos 20 o 30 años. En la década del 90 se hizo una fuerte inversión por parte de la División del Teniente de Codelco que permitió invertir en esos años del orden de 230 millones de dólares que permitieron la instalación de 2 plantas de limpieza de gases y el sistema de transporte de ácido sulfúrico que va acompañando. Los resultados de esas medidas de mejoramiento ambiental han sido muy exitosos para el Teniente y para todo nuestro entorno. A la fecha, actualmente, estas plantas permiten capturar del orden de un 94% de los gases que produce la fundición de Caletones. Y no obstante, con esas inversiones en el año 2017 y en el año en el que estamos, también la División del Teniente de Codelco se ha impuesto invertir una cartera de proyectos del orden de 567 millones de dólares con el objeto de poder implementar aquellos proyectos que están asociados al cumplimiento de la norma de emisión de fundiciones.
¿Qué nos va a permitir esto? Que esta última inversión muy significativa para Codelco va a permitir que la fundición de Caletones alcance un aumento de captura al 95% de sus emisiones. Por otra parte, el video recién mostraba respecto al proceso de limpieza de gases, para enfocar, no vamos a hablar evidentemente de todo el proceso, sino que específicamente cuál es la necesidad de este proyecto que nosotros tenemos aquí de mejoramiento ambiental. Dentro de todo el proceso de limpieza de gases se generan dos efluentes, un efluente líquido que es recirculado a proceso y otro es un residuo sólido. Ese residuo sólido, señora presidenta, es filtrado, es ensacado, como muestra la imagen, es cargado en camiones y actualmente, como muestra la figura aquí, es transportado el residuo con contenido arsenical desde la fundición de Caletones hasta la comuna de Pudahuel en la región metropolitana, recorriendo nuestros camiones 150 kilómetros de distancia y cruzando 14 comunas en ambas regiones para poder llegar a un sitio autorizado de disposición final. Teniendo a la vista esto y también teniendo a la vista la necesidad que tiene el teniente de mejorar sus procesos desde el punto de vista ambiental, es que hemos tomado la decisión de desarrollar este proyecto. Y este proyecto, la primera decisión que se tomó fue que se desarrolle a través de una empresa especializada. La empresa es una empresa especializada en gestión sustentable de los residuos, que además es una filial de Codelco. Nuestro proyecto en su integridad va a operar dentro del área industrial del Teniente, que para contexto, entender que el área industrial del Teniente se ubica en la comuna de Machalí, en la región de O'Higgins, en una superficie predial del orden de unos 20.000 hectáreas. Los voy a llamar al orden, están muy desordenados. Bien, continúo. El proyecto en sí mismo, números generales, considera una inversión del orden de 74 millones de dólares, tiene un plazo de construcción de 1 año y medio, va a tener una vida útil que es concordante con la vida útil de la división El Teniente, reconocida, que es de 48 años, y por otra parte la dotación que considera para mano de obra, estamos hablando del orden de 400 personas. ¿Y en qué consiste este proyecto? Tiene dos principales objetivos. Uno es mejorar el sistema del proceso, es decir, introducir tecnología de punta y las mejores prácticas internacionales para mejorar el proceso de la generación del residuo. Vamos a utilizar la mejor tecnología que existe con el objetivo también de hacernos cargo de algo que está muy presente en los convenios internacionales y también los requerimientos de nuestro país, que significa reducir el volumen del residuo. Nosotros, por tanto, con este proyecto vamos a reducir en un 75% el residuo arsenical que hoy día se genera en la fundición de Caletones. Por tanto, vamos a pasar de 4 a 1 el volumen de residuos arsenicales que vamos a generar. El residuo que vamos a generar va a ser más estable y, por otra parte, estamos considerando mejoras en las condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores que forman parte del proceso de filtrado y ensacado. Ese es uno de nuestros objetivos. Y el otro objetivo tiene que ver con el mejoramiento de los estándares de seguridad del lugar donde nosotros vamos a depositar ese residuo, donde vamos a hacer la disposición final. ¿Y cómo nos queremos hacer cargo? Una frase que es bastante particular y que se repite mucho en materias ambientales. Nosotros pretendemos con este proyecto hacernos cargo desde la cuna a la tumba del residuo, es decir, desde que necesariamente lo tenemos que obtener de la planta de limpieza de gases hasta la disposición final para la eternidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Por una parte, vamos a eliminar el tránsito de camiones. El tránsito de estos residuos de 150 kilómetros que hoy día están transitando, lo vamos a eliminar. Segundo, lo vamos a desarrollar al interior de un área industrial, con una amplia área buffer de protección, que son las propiedades del Teniente, lejos de centros poblados, lejos de cursos de agua. Y por otra parte, el almacenamiento que vamos a disponer de altos estándares de seguridad para que ellos puedan estar dispuestos, como lo mostraba nuestro video recientemente.
¿Cuáles son las ventajas que tiene la planta? Que es uno de los dos objetivos que le mencionaba, señora presidenta. Como le dije, vamos a tener altos estándares de operación y tecnología que nos va a permitir, como mostraba la imagen, que en definitiva sea la tecnología aquella capaz de filtrar y ensacar el residuo sin que necesariamente se requiera la intervención de personas en forma directa. Por tanto, vamos a disminuir con el uso de esa tecnología la exposición de nuestros trabajadores y trabajadoras en el manejo de los residuos, y por otra parte, también vamos a contemplar altas medidas de protección para el trabajador, como lo muestra ahí, ustedes lo pueden ver, bastante segregado de la operación, más bien controlando lo que la tecnología va a estar haciendo, y por otra parte, algo no menos importante, lo que se muestra aquí en la gráfica. Yo quise traerle, señora presidenta, un ejemplo de la bolsa que nosotros vamos a considerar. Los residuos se van a depositar en maxi sacos, son bolsas de alta resistencia que, entre otras características, como usted puede ver, son de doble revestimiento, impermeables y también resistentes a la radiación UV. Como usted puede apreciar, señora presidenta, la bolsa donde va a estar contenido el residuo, la bolsa interior, es de polietileno de doble capa y su densidad es de alta densidad. Eso es lo que tiene que ver con el proceso propiamente tal. Pero por otra parte, como le mencioné anteriormente, nuestro proyecto tiene un segundo objetivo, que es asegurar una depositación estable permanente en el tiempo, con seguridad para el lugar donde van a estar depositados y también para el entorno. Y en ese sentido, nuestro objetivo firme es disponer de los residuos en forma segura en el interior del área industrial del Teniente, incorporando nuevamente mejores estándares internacionales para esa depositación, además de otras medidas de monitoreo que voy a pasar a eliminar. Siempre con qué foco, haciéndonos cargo del residuo hasta el final y eliminando el transporte de los residuos por vías públicas y por cercanías de centros poblados. El video mostró básicamente esta imagen que nosotros hemos capturado. Usted va a ver la forma en la cual van a ser depositados esos mismos maxisacos dentro de cada una de las celdas, y una vez que se concluya la operación de cada una de las celdas, se van a aplicar distintas capas de material impermeabilizante para finalmente ser selladas con cobertura natural. Adicional a esa condición del tipo de depósito que nosotros hemos dispuesto, hemos considerado también medidas de control para posibles filtraciones. Si bien el lugar, más rato les voy a explicar por qué, el lugar tiene una característica natural que son las razones por las cuales se eligió ese sector, sin perjuicio de eso hemos considerado otras medidas para controlar las filtraciones y asegurar la impermeabilización de cada una de las celdas que considera este proyecto. El video lo mostraba, la imagen también muestra 6 geomembranas impermeables y estables para que pueda ser preparada la disposición. Y aquí yo también traje un ejemplo para una mejor gráfica de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de este tipo de medidas de control de filtraciones. Como usted puede apreciar, ahí tenemos distintos elementos, geomembranas impermeabilizantes y estabilizadoras que van a ser, luego de una capa de material de apoyo, como mostraba el gráfico, van a permitir que dentro de ellas se depositen estas bolsas con contenidos de residuos arsenicales. No obstante, con eso, con cada una de esas geomembranas que constituyen las celdas, se ha considerado también para todas y cada una de las celdas que constituyen los depósitos un sistema de captación de agua. ¿Por qué sistema de captación de aguas? Porque a pesar de que este depósito está ubicado en un promontorio, es decir, en un cerro isla, nos hemos preparado qué es lo que pasa si es que llueve cuando estamos operando la celda. En esas condiciones, nuestro depósito dispone, como se ve en la imagen, de un sistema de captación de aguas y una red de colectora de aguas que va a permitir evitar la generación de cualquier tipo de residuo líquido. ¿Qué es lo que se va a hacer con esos residuos? Se van a ser conducidos a proceso. Y por otra parte,
algo no menos importante que también se ha considerado es un sistema de detección de fugas que va a permitir estar monitoreando en forma constante cuál es el comportamiento que tiene también estas celdas y cuál es el comportamiento que tiene el agua que puede ser colectada dentro de ellas. Adicional a estas medidas tecnológicas que hemos considerado, hemos también querido considerar medidas de monitoreo. Y por tanto vamos a disponer de un sistema de seguimiento permanente que considera en el perímetro del depósito 11 pozos de monitoreo de agua subterránea. Y adicional a estos 11 pozos de monitoreo subterránea, hemos considerado 7 puntos de monitoreo de aguas superficiales del río Coya. En una gráfica luego se lo voy a mostrar. Me lo mencioné hace un rato. ¿Por qué el emplazamiento se hace en ese lugar y no en otro? El teniente, como mencioné en un principio, tiene un área buffer donde están sus instalaciones industriales del orden de unas 20.000 hectáreas. Dentro de esas 20.000 hectáreas calificadas como área industrial, se ha encontrado este sitio que, como dije recientemente, es un promontorio, es decir, un terreno elevado y es más conocido como, uno podría decir, como Cerro Isla, es lo más cercano que uno podría pensar. Algo así como una especie de Cerro Santa Lucía más pequeño y menos verde, porque tiene una característica especial y natural este lugar. El terreno es arcilloso, por tanto tiene altas ventajas naturales de impermeabilidad. O sea, sin perjuicio de todas las medidas que recién acabo de relatarles latamente, naturalmente ese lugar específico, el Cerro El Minero, tiene esta característica impermeabilizante. Y por otra parte, este lugar tiene otra característica, que no tiene contacto con agua o con cursos de aguas superficiales en su entorno. Lo que hemos querido compartir en esta gráfica, en esta presentación, aquí se ve más o menos relativamente la ubicación donde está Cerro El Minero, donde se va a construir el depósito, el río Coya y, no menos importante, si nosotros pudiéramos hacer una línea recta imaginaria desde el punto del Cerro El Minero hasta el lugar, la primera casa de la comunidad más cercana, que es la localidad de Coya, se encuentra en una línea recta imaginaria pasando por cada uno de los cerros que están en ese sector precordillerano, 13,14 kilómetros de distancia, en una línea recta imaginaria. Y por otra parte, el río Coya, recordar que las bocatomas desvío, las bocatomas desde donde Esvío obtiene el agua para el consumo de agua potable de la población, Coya, Machalí y alrededores, se ubica en un estero denominado el estero Clonqui, y las bocatomas de agua que toma la división El Teniente, Codelco también para abastecimiento de su propia agua potable, se toman en el estero Clonqui junto con el río Cachapoal, antes que el río Cachapoal se junte con el río Coya. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero graficar? Que todas y cada una de las tomas de agua potable que se hacen en el sector se hacen absolutamente fuera del área de influencia del mineral o del complejo yacimiento mineral El Teniente, absolutamente fuera del área de influencia del complejo en su totalidad. Por tanto, en particular también con Cerro Minero. Y quiero ser enfática en esto porque también lo hemos considerado para tranquilidad de la población y para tranquilidad de quienes tomaron las decisiones técnicas de que este proyecto pueda ejecutarse. Dicho esto, respecto al proyecto, también quiero contarles un poco en qué consistió el proceso de evaluación ambiental. Como usted puede ver en la presentación, tuvimos un proceso de evaluación ambiental que se extendió un poco más de 4 años. Fue bastante exhaustivo, lo iniciamos en diciembre del año 2013 a través de un estudio de impacto ambiental. En estos 4 años de tramitación ambiental de este proyecto, se dispuso de 175 observaciones técnicas de los servicios. 175 observaciones que fueron atendidas todas y cada una por parte del teniente. Y por otra parte, también recibió 95 consultas ciudadanas. En la evaluación participaron 20 servicios técnicos públicos con competencia ambiental en la materia, y en la participación ciudadana se ejecutaron 5 actividades de participación ciudadana, más que lo que normalmente está establecido en el reglamento y en la ley. 3 actividades de participación ciudadana en la comuna de Machalí y 2 en la localidad de Coya específicamente. Usted puede ver también
que se fueron entregando en forma paulatina, adendas y atendiendo todas y cada una de las observaciones de los servicios públicos involucrados. ¿Por qué nos demoramos 4,5 años? Porque en las observaciones, cuando se nos requería información de respaldo técnica, se fue levantando, se fue preparando esta información por entes independientes, de modo tal que fuéramos dando a cabalidad satisfacción de lo que esperaban los servicios técnicos de un proyecto de estas características. Todas y cada una de las 95 consultas ciudadanas se encuentran absorbidas en el proceso de evaluación ambiental, en la resolución de calificación ambiental y también en el informe consolidado de evaluación, que es lo que han considerado los servicios técnicamente. Todos los servicios con competencia ambiental que participaron en el proceso de evaluación se pronunciaron conformes, todos y cada uno de ellos. Hubo además unanimidad de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental para aprobar el proyecto, que finalmente dictó la resolución 11 del 2018 en junio de este año. Con esto voy a ir terminando. No obstante las actividades de participación ciudadana que se realizaron, el teniente dispuso otras acciones de difusión a la comunidad, más allá de lo establecido en el reglamento y en la ley de evaluación. Tales como se hizo una información directa de difusión de este proyecto en los términos que les hemos acabado de relatar a 160 líderes sociales del entorno. Por otra parte, a 15 autoridades regionales y comunales se les explicó el alcance del proyecto. Además, se hizo una presentación exhaustiva a la asamblea del Colegio Médico de la región de O'Higgins, y también el Colegio Médico dispuso de una visita a terreno para conocer en vivo y en directo cuáles son las características de Cerro El Minero, el lugar donde vamos a instalar el depósito. Adicional a ello, realizamos en total 4 reuniones con los vecinos de la localidad de Coya, que en promedio cada una de las reuniones tenía una participación de unas 10 personas, ¿cierto? Y por otra parte, los mismos vecinos nos acompañaron en 2 ocasiones a Cerro El Minero, lo mismo, tal cual como los médicos integrantes del colegio médico, nos acompañaron también los vecinos en un total de 30 personas para conocer cómo eran las características del lugar donde nosotros vamos a instalar el depósito. En conclusión, señora presidenta, nuestro proyecto busca como objetivo evitar y mitigar todos los riesgos que se puedan generar en el transporte de los residuos y hacernos cargo de esos residuos dentro del área industrial del Teniente, sin tener que pasar por centros poblados, sin tener que recorrer 150 kilómetros para poder llegar a la disposición final de nuestros residuos. Ese es el primer objetivo. En segundo, como conclusión, estamos conscientes de la necesidad de utilizar la mejor tecnología disponible y los mejores y altos estándares internacionales para que el Teniente, el país y también las localidades cercanas tengan certeza y tranquilidad de que lo que estamos haciendo es, una vez más, un proyecto de mejora ambiental. Ese es nuestro objetivo. Por otra parte, como lo dije, en materia de residuos es una responsabilidad que también tenemos, es disminuir el volumen de la generación de residuos. Eso también lo buscamos. Vamos a disminuir su generación a un 25% el volumen del residuo generado. Vamos a mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores que van a operar en los procesos de ensacado, filtrado y transporte. Y por otra parte, este proyecto considera, e insisto, el alejamiento del depósito de todos los centros poblados y de cualquier curso de agua. Le agradezco mucho, señora presidenta, la atención para esta exposición. Muchas gracias. Yo creo que es mejor que escuchemos primero a la comunidad y después hacemos las preguntas. Así que le vamos a dar la palabra a la señora Patricia. ¿Trae alguna presentación? ¿No? Ok. Adelante. Bueno, mi nombre es Patricia Muñoz Otárola, presidenta de la Unión Comunal del Alto Cachapar, que componen las localidades de Coya, Chacalle y Termas de Cauquenes, para que ahí borren, porque después puede tener problemas con la comuna de Machalí. Sí pertenezco a la comuna de Machalí, pero la Unión Comunal de Machalí tiene otra instancia. Bueno, mi venida para acá tiene que ver con las aprehensiones que tenemos nosotros los dirigentes y la comunidad a la cual representamos respecto a este proyecto.
Nosotros en estos últimos 10 años, y se lo quiero explicar a cada uno de ustedes, hemos venido conociendo familias con mucho cáncer al estómago, y que nosotros hemos pedido los estudios pertinentes y no hay respuesta, mucho cáncer a la sangre y mucho infarto de la población. Yo no tengo la cantidad porque no la pudimos conseguir a través de del Departamento de Salud, pero para que ustedes hagan una investigación sobre el tema. Nosotros como comunidad no estamos en contra del proyecto si garantiza todo lo que dice la señora Valentina, pero sí lo que queremos es cuidar de aquí para adelante, porque antes no se cuidó, en estos 103 años que tiene la localidad de Coya, como de cuando llegó la mina, porque tiene 135 años la localidad, hemos visto un deterioro en la población y en el territorio en sí. A nosotros, el mineral del Teniente como tal, en su historia nos ha dañado. Los impactos sociales que ha creado, nosotros estamos con problemas de cesantía, con problemas de salud, con muchos problemas y nadie nos escucha, porque todo se garantiza hacia la comuna de Machalí, pero no hacia las localidades cercanas a la minera. Por eso cuando ella expone, la señora Valentina, expone que están a 95 kilómetros de la ciudad de Rancagua, pero están al lado de la localidad de Coya y al lado de la localidad de Chacay, que estamos a 17 kilómetros. Si bien ella explica dentro de su exposición que ellos todo lo van a hacer dentro de una zona industrial, el plan regulador que se amplió para poder haber hecho esto fue financiado por Codelco Chile, el plan regulador de la comuna de Machalí. Todavía no sabemos y no tenemos esa información respecto al tema, pero son esas las aprehensiones que tenemos. También quiero señalar de parte de la comunidad y los conocimientos técnicos yo no los conozco, pero hubo mucho apuro en votar este proyecto y nosotros consideramos que la única vía que nos quedaba era el Consejo de Ministros para que poder respaldarnos nosotros como comunidad y la comunidad y los estándares internacionales a los cuales ella también sostiene que han establecido bajo. Nosotros lo que reclamamos ante el Departamento de Sustentabilidad y Asuntos Públicos, que los reunimos siempre con ellos, tenemos una buena relación, pero creemos que nos faltó mayor información. Y de esa información nosotros necesitamos mucho más. Si bien yo no soy técnica y todos los dirigentes que están acá no son técnicos, solamente tenemos una persona que se ha dedicado al tema ambiental, que es Letelier, a través de una comisión que tiene la Unión Comunal, pero no somos técnicos y lo único que queremos es que nos transparente mucho más y que el día de mañana no tengamos más infarto, ni cáncer a la sangre, ni cáncer. Queremos que esta instancia sea para que el día de mañana no suceda lo que está sucediendo en nuestras localidades. Y es mucho más de lo que uno piensa, de lo que uno tiene o las estadísticas que uno tiene, porque para más está la ignorancia de nuestras comunidades y las nuestras mismas en no saber qué nos está causando tanta enfermedad. Muchas veces hablan de las napas subterráneas los técnicos. Yo no soy técnica, pero nosotros tomamos de las aguas que vienen por los cerros de todo el sector del Alto Cachapual. Por lo menos yo, del agua la vida, que se junta con el río Cachapual, y ellos más abajo del río Cachapual, los de Coya. Eso quiero poner. No sé caso los otros dirigentes tienen algo que decir. Yo creo que algo diferente que aportar si no hacemos las preguntas y a lo mejor allí podrían ellos participar, o al señor Letelier, don Andrés. Ahí está. Bueno, señora presidenta, le damos las gracias, ¿cierto?, a nombre de la comunidad collina por habernos recibido, ¿cierto?, y exponer también nuestra inquietud frente a este proyecto que nosotros consideramos, ¿cierto?, en muchas reuniones, que el proyecto en sí es bueno porque uno, primero, elimina, digamos, ¿cierto?, que lo que es el transporte, pero sin embargo, hay situaciones que son discutibles, que no son dignas, ¿cierto?, de seguir soportando en una comunidad, ¿cierto?, que
dentro de los demás de 100 años de historia del mineral, ¿cierto? Ha sido una zona de sacrificio. Y con normalidad, ¿cierto? Nosotros los collinos lo hemos tomado, ¿cierto?, como algo natural, porque estábamos acostumbrados a vivir en lo que es, digamos, en el tema de la minería, cómo se desarrollan los proyectos mineros. Así, por lo tanto, para nosotros pasaría a ser normal ver, ¿cierto?, contaminación. Se nombraba aquí el río Coya, ese es un río que está totalmente inerte, está completamente muerto, ahí no se cría nada. Ese río, para recuperarlo, yo creo que tendrían que pasar, no sé, por 2000 años tal vez. Bueno, como decía, el proyecto que se presenta consta de bastante tecnología, que es buena, pero yo pregunto una cosa, aún así, voy a poner un ejemplo, Fukushima, Japón, con toda la tecnología que ellos tienen. Hoy día ellos tienen una importante contaminación por radiación, ¿cierto? Porque se les escapó la radiación de los reactores nucleares, ¿cierto?, a través de un terremoto. Este proyecto nos dice a nosotros que nos da las garantías, ¿cierto?, de que va a ser bueno. No es así. Dentro de los desastres naturales, ahora, yo pregunto, este proyecto, ¿cuáles son los beneficios sociales, económicos y ambientales para la comunidad de Coya? Ya, debido, digamos, que durante 100 años hay una deuda histórica reconocida por el mismo Codelco, el teniente, ¿cierto?, que esa deuda histórica no se ha saldado. Y hasta el día de hoy no se ha saldado. Es cierto que Codelco ha estado haciendo algunas cosas, ¿cierto?, pero los collinos demandan una mejor calidad de vida, ¿ya? Más transparencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque este proyecto, cuando fue aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental, se aprobó de la noche a la mañana, ¿cierto?, y sin comunicarnos nosotros. Entonces, aquí se pasó a llevar los acuerdos internacionales que ha suscrito el Estado de Chile, ¿cierto?, más Codelco Chile, ¿cierto?, en toda su historia como una empresa grande, productora de cobre, más grande del mundo, ¿cierto? Aquí se viola los principios, el principio 10 de Río, de la Cumbre de Río, donde habla, ¿cierto?, de la transparencia, la comunicación con las comunidades, ¿cierto?, y el respeto que se ve. Entonces nosotros no fuimos informados, entonces fuimos pasados a llevar. No se nos informó y se nos dice que el proyecto está aprobado. Es por eso que muchos hicimos observaciones al proyecto y consideramos que hay observaciones que no fueron respondidas como corresponde, o por lo menos que no hubiesen expuesto después el proyecto, ni el Servicio de Evaluación Ambiental después un mes que ellos puedan tener, digamos, por ley para hacer una participación ciudadana, tampoco la hace. Lo mismo pasó con el nuevo nivel mina. Nosotros solicitamos participación ciudadana. Claro, presentamos una declaración de impacto que es diferente a un estudio, ¿ya? Pero el CEA también se negó a tener una participación. Es que nosotros queremos conocer y saber más de los proyectos, porque Coya, la localidad de Chacalle, son las localidades más cercanas donde Codelco impacta. Yo soy presidente de un usuario de un canal de riego que es el más próximo a las instalaciones donde impacta Codelco, que está prácticamente a metros del río Coya, a un par de kilómetros de Caletones, en línea recta. Entonces, nosotros, yo quiero decirles, por ejemplo, Codelco dice, en el año 98 se publica el decreto que establece el plan de descontaminación de Caletones, a ser tipificada como una zona saturada de anhídrido sulfuroso. Y se estipula la creación de las plantas de limpieza de gases 1 y 2 para reducir las emisiones. En el 98 se hace público que la planta de ácido sulfúrico El Teniente está paralizada desde septiembre de ese año por falla en sus partes clave. Aún así, la fundición siguió operando, emitiendo todas esas
toneladas de anhídrido sulfuroso a la atmósfera, ¿ya? ¿Y qué ha ocasionado eso, cierto? Ha ocasionado esto. Aquí hay un informe, ¿cierto?, de los servicios de salud, donde Codelco ha sido sumariado por contaminación por arsénico las aguas potables de Coya. Coya Población y Coya Campamento, que es de Codelco. Y aquí están los documentos, el doctor también me imagino que los debe tener, ¿ya? Donde se ha sobrepasado por muy encima de la norma nos dice 001, y aquí hay un 00028, 030. Entonces, es preocupante. Perdón. Eso es lo que nos preocupa, la salud de la población, y nos preocupa, ¿cierto?, cuál es el modelo de desarrollo que tiene Codelco para la comunidad. Hoy día que se habla, ¿cierto?, del desarrollo sustentable, se habla no sé, hay muchos conceptos, ¿cierto?, los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿de qué hablamos, cierto? Cuando nosotros queremos transparencia, queremos sentarnos a dialogar, queremos sentarnos, ¿cierto?, y ver y fijar una hoja de ruta, ¿cierto?, con la comunidad coyina, porque basta de seguir tolerando, ¿cierto?, muerte, tal vez por arsenio. Hemos pedido estudios que se lo haga y nunca nos han escuchado. En el fondo, lo que nosotros demandamos, ¿cierto?, es que Codelco se haga cargo, o las empresas, porque hay otras empresas más que impactan en la localidad. Entonces queremos que se hagan cargo de eso, mejoramiento de calidad de vida, investigación. ¿De dónde viene el arsénico? ¿De dónde proviene y que las aguas son contaminadas? Todos podemos presumir que es producto de la minería, ¿ya? Pero si no se hace una investigación, entonces, ¿por qué no lo quieren hacer? Porque a lo mejor también ellos tienen la certeza de que así es, ¿ya? Entonces, no podemos, ¿cierto?, estar de acuerdo, ¿cierto?, con un proyecto que en el fondo va a estar ahí por muchos años, que dentro de lo que es sustentable para las futuras generaciones, ¿cierto?, eso va a estar ahí, latente. Entonces, claro, se ahorra el traslado que pasa por poblados, ¿cierto?, que se evita accidentes, pero es un veneno que va a estar al lado de nosotros. Eso va a estar ahí. ¿Y cuáles son las compensaciones ambientales, sociales, económicas para la población? Eso no está. No está. Hay gente que tiene que levantarse aún a las 5 de la mañana o antes a las 5 de la mañana, va a estar ahí para conseguir un número en el consultorio policlínico o posta coyina que hay para que la atienda el doctor, ¿ya? A la intemperie. ¿Alguien más? Eso es. Diputado Castro. Dar la bienvenida a los ejecutivos de Codelco a nivel nacional y zonal y a la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Coya. Para ilustrar bien, en realidad, este tema que me ha tocado a mí también hacerle un seguimiento, decirle que a todos que la verdad el propósito que anima a los vecinos, a la empresa, a mí en particular, y creo que nadie en la ciudadanía podría estar en contra de que exista una nueva tecnología que permita evitar que haya transporte de camiones sistemáticos en el tiempo por una ruta que se llama del ácido en la zona, que si bien no ha tenido últimamente accidentabilidad, sin embargo es una fuente de accidentabilidad posible y que requiere métodos modernos para procesar este derivado, que es un material peligroso, por la extracción de cobre. Estamos hablando, Presidenta, de una comunidad precordillerana donde históricamente Codelco Chile ha tenido una presencia muy importante, donde hay hubo una gran empleabilidad. Hoy día no es tan así en la comunidad de parte de Codelco, y un proyecto que lleva 5 años desde el momento que se presentó, en diciembre del 2013. Y en este sentido, yo quiero hacer algunas consideraciones muy breves que me parece que son atingentes, que ojalá puedan ser revisadas por Codelco, y en el ánimo también que expresa la Unión Comunal. Primero, que en el proyecto hay un cierto historial que lo representa la autoridad en su momento de carácter infraccional.
en cuanto a 28 resoluciones sancionatorias de los organismos regionales entre el 2009 y 2017, reconocidas por Codelco en el escrito del 28 de mayo de este año, y de ellas 26 son de la Seremi de Salud y 2 del SEA. En cuanto a la conducta anterior, me refiero, ¿cómo es posible garantizar cuando se ha incumplido y se ha sancionado infraccionalmente a la misma empresa por razones sanitarias en relación a temas como los que están aquí relacionados, el arsénico? Segundo, tenemos además, y me gustaría que lo precisaran, un nuevo compuesto que es el trisulfuro de arsénico, que tiene que ver con el residuo propiamente tal, y que es distinto al arsenito de calcio que es el que actualmente se está transportando, porque el trisulfuro es una sustancia eminentemente mucho más tóxica, y hay literatura abundante respecto, por ejemplo, al nivel de solubilidad del trisulfuro, que es mucho mayor y por lo tanto sus capacidades de penetración hacia el napa subterránea, en fin, son mucho mayores. Al igual que el contacto gaseoso también con otras sustancias lo transforma en un gas peligroso, incluso está considerado dentro de las armas químicas hoy día en el mundo esa posibilidad de enlace a nivel gaseoso, con efectos para la salud. Yo voy a dejar acá una serie de documentos técnicos al respecto, pero estamos hablando en otras palabras que en el depósito, y por eso la autoridad sabe, porque hemos conversado, que en el tema del depósito hay una objeción, una crítica que estamos sosteniendo, que evite la suspicacia natural de la comunidad en cuanto a los efectos colaterales de una zona en la cual efectivamente hay distancias de algunos kilómetros entre un punto y otro, pero estamos hablando de una precordillera, estamos hablando de una sustancia como el arsénico que tiene un historial también, tanto en otras regiones como en la que usted representa, por ejemplo, crudamente y horrorosamente en Antofagasta. También el arsénico ha sido grave. En el caso de la división del Teniente y la sexta región, incluso con otras accidentabilidades que han habido en el pasado, y donde en un momento determinado se planteó además por razones medioambientales en el inicio del proyecto el estudio de impacto ambiental respecto a especies, una especie muy rara, Leolemus scroder, que es muy poco conocida. Estamos hablando de una especie de, no sé cómo catalogar, una lombriz o lagartija, ¿no es cierto?, que era la que se trató de preservar. Yo tengo aquí el informe del SAG, presidente, que lo voy a juntar, de fecha 20 de noviembre de 2018, respuesta del SAG al director del Servicio de Evaluación Ambiental, en donde le señala que en relación a este proyecto, todo lo que tiene que ver con esta especie, que se denomina o se busca que esté en abundancia, pero no hay estudios de abundancia, se habla de la densidad de este elemento, que tampoco queda suficientemente claro, y señala en la parte final, que en los considerandos, que se carece de información relativa a la identificación de las zonas sensibles para iniciar los procesos erosivos, que las medidas propuestas no cuentan con seguimiento que identifique de manera oportuna el inicio del proceso erosivo en ese lugar, que no se cuenta con un plan de alerta temprana para activación de procesos erosivos y no se cuenta con indicadores que permitan establecer el éxito de la medida. Esta es una respuesta de dos organismos técnicos, del SAC al director del Servicio de Evaluación Ambiental, que hizo aprobación del proyecto en su momento. Quiero destacar además, presidente, que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, todas las evaluaciones técnicas de salud en la zona fueron negativas y con observaciones, y no se les dio autorización a Codelco para llevar adelante este proceso mientras no hubiera mayores garantías en los procesos sanitarios, específicamente no en los medioambientales, sino que en los sanitarios. Y en el actual gobierno, en un lapso muy breve, de pocos días, se configuró un consejo de Ceremis, dirigido por el intendente regional, al cual yo como ciudadano y mucha gente y los propios vecinos no tuvimos acceso, siendo que la norma establece que son de puertas abiertas los consejos de evaluación en que puede asistir cualquier persona, donde se toman las decisiones finales, y se aprobó este proyecto. Y eso llevó a que la presidenta de la Unión Comunal fuera a la segunda instancia, que es donde está ahora este proyecto, que es en el Consejo de Ministros. Ahí está, en este minuto, este proyecto en una etapa de observación y donde hay una impugnación presentada por la presidenta de la Unión Comunal, que está aquí junto a nosotros, y donde a mí, reitero y termino con esto, me asalta una duda de fondo. Repito, sin
ánimo de objetar un propósito que todos compartimos, pero sí en una falta de resguardo, a mi juicio, de las características y condiciones que nos garanticen que efectivamente la población de Coya, entendido como Chacay, Escoya y toda la zona que está en esa precordillera tan extensa, donde está el mineral teniente, esté exenta de los efectos colaterales del arsénico, en sus distintas variantes que se van a depositar ahí en un orden de 1.000 toneladas, 10.000 toneladas, que son cifras magnánimas y que obviamente nadie quiere que esto lleve a un accidente o una situación grave de contaminación a las personas que están en la zona o en el Valle Cachapoal. Ok, yo quiero hacer algunas preguntas también. Primero, si pudieran referirse con más detalle a las condiciones actuales del transporte, en el sentido de que me pareció entender que son maxi sacos que son transportados en camiones, en un número de 10 camiones diarios, pero esos están en contenedores, están encarpados, se produce polvo o dispersión en el transporte, eso que me gustaría conocer un poco. Lo segundo, decir, yo vivo en Antofagasta, mis hijos los crié en Antofagasta, yo vivo con el arsénico ahí. La tierra es naturalmente, donde hay cobre, es naturalmente rica en arsénico y por lo tanto las fuentes naturales de agua que vienen de la cordillera son aguas ricas en arsénico. Del documento que me facilitó recién estaba mirando que en Coya existe un abastecimiento de agua potable, entre comillas, que es dada por Codelco. De la misma manera como en Antofagasta o en algunas localidades de Antofagasta era la empresa de ferrocarril, Siloli, y se tomaba agua de Siloli, y era el ferrocarril el que proporcionaba a esas comunidades. Acá parece ser Codelco el que está encargado de entregarle agua, y toma agua de esas fuentes naturales ricas en arsénico, y parece ser que no había planta de abatimiento de arsénico hasta donde dice allí que fueron instaladas, y por lo tanto ustedes como comunidades o los que hayan sido abastecidos de esa manera han tomado agua rica en arsénico por años, y en ese contexto, claro, están viendo aparición de cánceres, etcétera, y eso me hace mucho sentido porque es lo mismo que ocurría en Antofagasta. En ese contexto me gustaría que Codelco se refiriera a qué está pasando con la provisión de agua potable que ellos desde Codelco le proporcionan a la ciudadanía. Por otro lado, yo veo que hay algunas debilidades de parte de la Seremía de Salud, que es la encargada de tranquilizar y transparentar para ustedes una serie de cosas. Por ejemplo, si ustedes cultivan hortalizas, a lo mejor con agua potable, podrían estarlas regando con agua potable, pero están cultivadas en un suelo que es rico en arsénico. Y ustedes se alimentan de esas hortalizas. Obviamente nosotros siempre hemos sabido, y cuando estudiamos nosotros fuimos compañeros, aunque no parezca, era el cáncer gástrico de la zona central, sexta, séptima región, y estaba reconocido como una mayor incidencia, tanto así que los japoneses venían a estudiarnos. Entonces, también un poco separar, porque aquí como que se mezcla todo, el arsénico en el agua potable, por otro lado lo que podría escurrirse hacia las napas subterráneas, que parece ser que no son las napas subterráneas las cuales están ellos consumiendo, y por otro lado el arsénico que de alguna manera pudiera estar llegando a la ciudadanía que no logra entender estas cosas. Entonces, también proponer, y a lo mejor usted lo ha hecho, diputado Castro, el oficiar al Ministerio de Salud y a la Seremía de Salud, en el sentido de que son ellos los llamados a hacer los estudios de base del terreno y del agua, como para que la ciudadanía sepa a qué está expuesta y por qué. No sé si alguien más quiere la palabra. Dame un segundito, porque ahora les vamos a dar la palabra a ustedes. Diputado Silver, ¿no? Ya, ok, ya. Ahora les vamos a dar la palabra primero a la señora, después a Codelco. Mi nombre es María Teresa Orrego. Yo soy nacida y criada en ese lugar. Yo tengo muchas aprensiones con el proyecto. Si bien es cierto, es un bien como lo exponen ellos y hablan de miles de millones de dólares para el país, qué sé yo.
pero yo de todas maneras tengo mis aprensiones. Por ejemplo, nosotros comemos animales de los que criamos ahí mismo. Tenemos frutales ahí. El agua potable la sacamos del lugar que se llama Conqui. El agua potable que nos vende ESER a nosotros, es bio. Pero sí tenemos casos de que tenemos mucho cáncer, mucha gente enferma. Y aparte de eso nos llama la atención porque es bio. Hace mucho tiempo, en la noche, llegan los camiones con agua. Porque ya hay un estudio que ahí sí las aguas tienen arsénico. Y lo otro que yo quiero preguntar, la planta de ellos que tienen de limpieza, no sé cómo se llama la planta, que la crearon, eso, no funciona todos los días en Codelco. Es un engaño, no es un buen vecino como nosotros siempre nos han dicho. Usted sube de Rancagua a Coya y usted ve no todos los días, pero sí hay días que no funciona la planta. ¿Por qué motivo? Yo no tengo idea. Pero nosotros en realidad no ha sido un buen vecino Codelco. Nosotros hemos sido perjudicados en muchas cosas. Okay. Entonces, esa es mi aprensión y lo único que nosotros queremos es el mejor futuro para nuestros nietos y nuestros hijos. Muchas gracias. Yo siento que hay una confusión aquí entre los efectos que tiene el tema del abastecimiento del agua potable y se mezclan un poco con este otro proyecto nuevo, que entiendo que además todavía no funciona. Sí. ¿Codelco? Señora Presidenta, me voy a enfocar a sus dos consultas específicas. Respecto a las condiciones actuales de transporte de los residuos arsenicales que usted mencionó, aunque no andábamos preparados en realidad, este es el tipo de bolsas actuales con las cuales son transportados en maxisacos de estas características, evidentemente son más estables, más exigentes, y con estas bolsas los camiones van encarpados hacia la región metropolitana. ¿Ya? Y por otra parte, respecto a lo que usted planteaba, el abastecimiento de agua potable, aclarar un poco lo que sucede. Yo no quiero que se haga diálogo aquí, pero entiendo que ya está. Generalmente estos problemas tienen que ver mucho con la comunicación. Los vecinos suelen vigilar los camiones, visualizarlos, ver las horas a las que pasan, las características que tienen. Y muchísimas veces interpretan cosas y es importante que ustedes se las aclaren. Entonces, yo estoy escuchando que ella dice que no es así como es transportada. No van lo he visto muchas veces y no van encarpados. Son una bolsa blanca, grande, y van no sé cuántos veces, pero no va encarpado el camión. No es lo... A ver, yo no tengo nada que ver, no tengo vela en este entierro, pero... yo entiendo que las empresas mineras, yo vengo de Antofagasta, así que entiendan un poco, las empresas transportan muchísimas cosas en maxisacos. Sí, pero el camión dice arsénico. Ya. Ok, siga, no la vamos a interrumpir más. ¿Sí? Es la bolsa, sí. Adelante, señora Valentina. Presidenta, y respecto de las plantas de agua potable, solamente aclarar que para la localidad de Coya es abastecida de agua potable a través de desvío. Pero el teniente también dispone de plantas de tratamiento de agua potable, dado que nosotros tenemos población allá. Nuestros gerentes viven allá, tenemos todavía supervisión, tenemos casas y tenemos en realidad los resabios antiguos de la ubicación del teniente de 113 años, como decían los vecinos. Abastecemos a 2 pequeñas poblaciones de agua potable en forma gratuita. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo gestiones a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en definitiva, para que estas dos poblaciones también sean abastecidas a través de desvío, tal cual como el resto y la mayoría de la población de Coya, dado que nuestro negocio es producir cobre y no abastecer de agua potable. Eso respecto de las aguas. Sin perjuicio de eso, las plantas de tratamiento de agua potable dispone de un método, de un sistema de abatimiento de arsénico para abastecer a la población que utiliza esa agua, y es materia de fiscalización
permanente por parte del Servicio de Salud. Y efectivamente, en aquellos años, como le mostraron el sumario sanitario, tuvimos efectivamente un sumario que se tradujo en implementar medidas cada vez más seguras y más robustas para que nosotros mismos, quienes nos abastecemos de esa agua, nosotros, la gente que vive ahí, nuestros trabajadores ejecutivos y también los trabajadores que están dentro del área industrial puedan ser abastecidos con estas aguas. Eso respecto de las dos consultas. Y si usted nos permite, el diputado había hecho alguna referencia respecto al tipo de residuos. Si usted lo permite, estamos en condiciones de contestarlo. La idea es que ustedes contesten todas las cosas que se dijeron acá. Así que... ¿Aló? Sí, diputado Durán había pedido la palabra. La verdad que me cuesta creer que este tipo de material tendrá algún estudio científico que acredite que este tipo de material puede transportar arsénico, o sea, que no se traspasa, o sea, estamos jugando con la vida, con la salud de las personas, y me cuesta creer que esto, que es un saco normal con el cual, un saco papero, un poco menos, se esté transportando un material químico tan dañino para la salud. La empresa cuenta con certificados de organismos nacionales o internacionales que acrediten de que el transporte de arsénico en este material no es peligroso para la salud, porque si no cuentan con dicho estudio, la verdad siento que estamos jugando con la salud de los chilenos. Es algo sumamente grave. De hecho, me gustaría ver si nos podrían dejar alguna muestra para pedirse algún examen, algún laboratorio que acredite que esto puede contener ese tipo de material tan peligroso para la salud. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra Codelco. Mira, respecto a la calificación del trisulfuro de arsénico como producto estable. Nosotros tenemos claro que el trisulfuro de arsénico es un producto inestable, por lo cual este material se genera en un ambiente ácido y por lo cual el proyecto lo que busca es mantener esa aislación del medio en todo momento. Desde la confección de las bolsas tienen doble capa que evita que tengan las bolsas un impacto ambiental. ¿Las otras o esa? Estoy hablando del proyecto. Son las otras, entonces sí. Que tiene que ser absolutamente explícito, porque Sí, okay. Si no, por favor. No, pero estoy explicando. Pero no el es lo mismo, no es el mismo compuesto el que Entonces, se estoy transporta. hablando del proyecto. Nosotros cambiamos de una precipitación de arsenito de calcio a trisulfuro arsénico. El trisulfuro arsénico es generado en un ambiente ácido, por lo cual en otro ambiente tiene la posibilidad de ser redisuelto. ¿Ya? Y eso es lo que busca el proyecto, aislar en todo momento que esté en contacto de agua o esté en contacto de medio ambiente. Por lo cual se elige otro tipo de material, por lo cual manejar este material, ¿ya? Y se colocan unas bolsas distintas y después van a ser depositados en un depósito que cumple todas las capas y de tal manera de que este material siempre en todo momento esté aislado del medio ambiente. Por lo cual nosotros estamos buscando la mejor tecnología que existe. Tenemos una empresa especializada que no va a hacer la división, va a ser Ecometales, que es una filial de Codelco que está especializada en esto y que tiene una instalación actualmente en Calama. Respecto del arsenito de calcio, que es la segunda consulta, el arsenito de calcio es más estable en el medio ambiente, tiene otras características, y esas son las bolsas que partió el proyecto. Aquí no ha cambiado el proceso desde que se fue generado el año 98. Estas bolsas se recibe el material, dentro de la fundición se filtra, se elimina su humedad, mantiene una humedad que es la compuesta del producto, alrededor de 40% de humedad, y se envasan esas bolsas y es enviado hacia Ecometales. Nosotros no tenemos sumarios, no tenemos situaciones en las cuales hayamos vertido arsénico al medio ambiente. ¿Se entendió o...? Yo la verdad que no se entiende mucho y la calidad es muy buena, porque al parecer sola se me cayó este trozo del computador. O sea, me parece que la verdad amerita, Presidenta, solicitar un oficio a la Seremi de Salud,
al ISB, al ministro de Salud y a todos los organismos de medio ambiente que fiscalicen y que se inviertan todos los recursos necesarios para determinar si este material que se desarma solo es capaz de contener un material tan peligroso para la salud de los chilenos. Yo quisiera proponer varios oficios. Lamentablemente estamos 3 nomás para tomar acuerdos, así es que vamos a tener que dejarlo pendiente hasta que lo ratifiquemos. Pero una de las cosas que yo pediría, aparte de lo que pide el diputado Durán, a la Seremía de Salud también el saber si ellos están estudiando las condiciones medioambientales que rodean a la población, de los vegetales, del agua potable, etcétera, de todas esas cosas. Que ellos se refieran a las condiciones en las que es transportado hoy día, que es la pregunta que hace el diputado Durán. Sí, bueno, Presidenta, por su intermedio, a través también del mismo oficio, no solo al ministro, sino que al subsecretario Castillo, que se haga presente en la zona, que vaya con su equipo de fiscalización a ver lo que está pasando, lo que está viviendo los ciudadanos en estos momentos allá. Es algo grave. Que fuera la subsecretaria, no el subsecretario de redes, sí, el de Salud Pública. Subsecretario de Salud Pública. ¿A qué redes son públicas? Diputado Castro. En el mismo sentido, Presidenta, me faltó acotar lo siguiente, una última pregunta que quiero hacerle a Codelco. Al revisar la literatura internacional, hay solo 2 experiencias similares en el depósito de trisulfuro de arsénico en el mundo, en estas condiciones, que son en Estados Unidos y en Japón, con otras medidas bastante mayores de resguardo a la población que las propuestas en este proyecto. Entonces, es poca la experiencia internacional con esta variante de arsénico, que es la que se va a copiar. Por lo tanto, yo quiero preguntarle por qué en el modelo presentado por Codelco Chile se va justamente a la copia de una sustancia que es la más soluble e inestable y con la menor experiencia internacional en resguardo de depósitos de estas características. Porque todos podemos estar de acuerdo en tener acopio y eliminar, ¿no es cierto?, el residuo, pero ¿por qué se elige esto? ¿Y con qué base científica podemos darle garantía a la población? Precisamente con tan poca experiencia como la experiencia de la planta Codelco en Estados Unidos y la planta Saganoseki en Japón. Esos son los únicos lugares que existe algo similar a lo que se quiere hacer. Le vamos a dar la palabra entonces a Codelco para que se refiere a la pregunta que acaba de hacer el diputado Castro, y yo quisiera también agregar a la consulta del Ministerio de Salud Pública que nos reproduzcan o nos hagan llegar cuál fue la evaluación de este proyecto concreto que hizo la Seremía de Salud de la región. ¿Te parece? Esto lo expresaba Codelco, ¿cuál es la razón técnica, sanitaria, de por qué la Seremía de Salud durante 4 años hizo observaciones sistemáticas de rechazo al proyecto como estaba? Y súbitamente la actual Seremía la cambió, yo creo, por razones políticas, porque hablemos la cosa como es, no por razones técnicas, pero quiero que la autoridad lo responda a eso, que es el ministro de Salud y la ministra de Medio Ambiente. Importante que al secretario le haya quedado bien claro lo que vamos a preguntar. Ya, Codelco. El trisulfuro arsénico es más estable que el arsenito de calcio. No es así como se interpreta, es más estable. Lo que sí no es un elemento que uno pueda depositar en cualquier depósito, eso es correcto. Ok. Ya. Sí, señora Patricia. La pregunta que voy a hacer es la siguiente. Dentro de lo que expuso la señora Valentina, si bien ellos están en una zona industrial, y yo expuse en delante también que nosotros estábamos a 17 kilómetros, cuando ella habla de las alertas tempranas respecto a los trabajadores. Nosotros no tenemos ningún vínculo con la empresa, decirnos que hay alerta temprana en la zona industrial, porque allá hay una cuenca que es un de Cachapar hacia arriba, y el viento se lleva todo. El viento viene y va. Quiero saber cuál va a ser esa alerta temprana hacia la comunidad también. Porque si ellos van a tener una alerta solamente para los trabajadores en faena, ¿cuál va a ser nuestro cuidado en una alerta temprana respecto al dentro del proyecto? Vamos a dejar que Codelco responda a eso, y yo creo que después de eso cerramos el tema. Sí. Señora Valentina. Señora Presidenta, probablemente Está apagado el micrófono.
Ahí sí. Probablemente me expliqué mal. El plan de descontaminación de Caletones ha sido declarado por parte de la autoridad hace muchos años ya con éxito. No se dan situaciones de alerta respecto de emisiones que ameriten en definitiva declarar o no declarar, informar algo a la comunidad. La calidad del aire de la localidad de Coya con creces es muchísimo mejor que las localidades cercanas de Machalí y de Rancagua, dado el cumplimiento efectivo de las medidas que están contenidas en el plan de descontaminación. Y probablemente entonces no supe explicarlo. Y en lo que tiene que ver con este proyecto no tiene emisiones, digamos, ¿ya? Dadas las características en las cuales van a ser estos residuos con contenido arsenical envasados y luego depositados en el mismo in situ, en el mismo terreno. Es por eso que no nos hemos referido a qué medidas alertas, porque en realidad no son procedentes respecto a este proceso. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, nosotros vamos a ratificar los acuerdos de los oficios y vamos a solicitar esa información para hacérselas llegar a ustedes también. Así es que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.